pues, de una piedra preciosa, muy famosa, es el diamante. Pero el diamante no siempre es diamante. Antes de ser diamante, es carbono que está enterrado en la tierra y pues cuando uno lo saca, el carbono se ve como feito, como raro. Entonces, para que sea diamante pasa por un proceso que lleva mucho tiempo, en el que se le aplica mucha calor y mucha presión para que empiece a notarse el brillo de esta piedra. Y entre más calor y más presión, más brilla. Así también es nuestra vida espiritual, nuestro carácter. El Señor nos talla, nos pule, nos moldea nuestro carácter y pues no siempre como que siempre no estamos prestos a esperar como las circunstancias para moldearnos. Entonces hay veces que decimos como, ay, no, a mí mejor no. Entonces, pues eso es lo que vamos a analizar en esta lectura. Entonces, vamos a leer nuevamente en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 9 los versículos 51 en adelante. Dice, cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose a él, le respondió, diciendo, Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Entonces, en esta parte lo primero que vemos es la reacción humana, la reacción que muchos de nosotros tendríamos, en este caso fue de Jacobo y de Juan. Entonces, no recibieron a Jesús, que caiga fuego. Pues, si es el Mesías, ¿por qué no lo reciben? Entonces, muchos de nosotros también actuamos así, también respondemos así. ¿Vamos a hablarle de Jesús a alguien? Yo no creo en eso. Es que Jesús, ¿por qué no? No, calma, tenemos que buscar la forma de que nuestra fe, nuestra luz, entre a ellos. No usar la agresividad, no tener nuestro carácter eh, rudo para darle el evangelio a alguien más. Dice el espíritu de profecía que el problema no era su celo, sino que su carácter aún no había sido pulido. Los discípulos eran hombres sujetos a pasiones como nosotros, pero por medio del trato con Cristo fueron transformados. Luego, en estas partes también vemos que Jesucristo tampoco pues regañó bruscamente a los discípulos, sino que los acercó a él. Entonces empezó a contarles a decirles a los discípulos que pues qué era lo que estaban haciendo mal y empezó a ver en el interior de cada discípulo el brillo, el potencial que cada uno tenía, porque no criticó simplemente la acción, sino más bien el contenido espiritual o el espíritu con el que venía la acción. Tampoco los descartó, entonces no, no pueden actuar así, ya no son mis discípulos. Él abrazó a Juan y lo siguió educando, lo siguió formando hasta que llegó a ser un, pues, una persona muy importante para la iglesia en esos tiempos. Porque Jesucristo en los discípulos y Dios en nosotros ve el brillo que tenemos interior y el potencial que, que tenemos, lo brillantes que vamos a poder llegar a ser después de ser tallados, después de ser pulidos. Juan tenía defectos serios, pero bajo la enseñanza de Cristo fue transformado. Pues, como les mencionaba al principio, para que el diamante brille, debe tener un tiempo, ¿no? No es lo pulí hoy, ya mañana está brillante. Lleva su proceso y su proceso lleva tiempo, no es de un día para otro.
Eso también, pues, es con los discípulos, ¿no? El proceso es algo que va avanzando poco a poco, pues de hoy, de mañana, la otra semana veo cambio distinto. Dentro de un año vamos a ver más cambios y siempre se ven cambios mejorando cuando un proceso se lleva bien. El Señor permite que vengan pruebas para que nuestra fe y carácter se perfeccionen. El diamante no brilla sin haber sido cortado y pulido. Entonces, estos discípulos, Jacobo y Juan, estaban siendo pulidos, entonces iban siendo transformados y Juan fue transformado grandemente por el amor de Dios. La reprensión y la presencia constante de Jesús en su vida le permitió ser un discípulo que pasó de pedir fuego a un pueblo a escribir las maravillas y la belleza del amor de Dios y para con nosotros. Entonces, vemos que hay un cambio, y esto es algo que me parece muy lindo de la Biblia, y es que siempre, la Biblia siempre muestra como el desarrollo del personaje, lo que pasaba, o sea, cómo era, cómo terminó siendo. Lo vemos con Saulo, Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, mostró un cambio de alguien que perseguía el Evangelio, alguien que odiaba el Evangelio, a alguien que prácticamente era uno con Jesucristo. Decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, quiero que abramos nuestras Biblias en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7, que dice, Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Juan, el discípulo que le dijo a Jesús que quemara un pueblo porque no lo recibió. Que caiga fuego, que lo queme, no te reciben, Señor. Ahora nos escribe a nosotros que somos amor, que debemos ser amor. ¿Por qué? Porque cuando Juan pidió que cayera fuego, estaba como una piedra preciosa, pero sin tallar. Jesús vio su potencial, entonces, ¿qué hizo? Lo talló, lo perfeccionó, a tal punto de que sus deseos de que cayeran fuego eran deseos de dar amor al mundo. Entonces siempre esperó, Jesús siempre espera un momento y siempre sabe cuándo vamos a empezar a ser mejores. El carácter se desarrolla día a día, decisión tras decisión. Juan se rindió al poder transformador del Salvador y así llegó a ser el más tierno de los discípulos. Entonces, pues así vemos muchos más ejemplos en la Biblia y muchos más ejemplos en nuestra vida. Hay veces que estamos predicando, entonces hay hermanos que llevan mucho tiempo y tienen sus métodos. Llega un joven que ama a Jesús, que espera dar su vida a Él, pero entonces sus métodos no son los mismos. Y entonces él empieza a sentir la necesidad de atacar, entre comillas, no sé qué otra palabra podría usar, a aquel que no lo escucha, porque es la verdad del Evangelio, es el amor de Dios el que te quiero dar y tú no lo recibes. Son cosas así que que se empiezan a cambiar por medio de estudiar de la palabra que Jesucristo empieza a tallar como grano de orfebre. Entonces empezamos a entregar nuestra vida a Él y a decir, Señor, tállame, arréglame. Yo sé que no soy la mejor persona para ti. Yo sé que mi carácter es fuerte. Y ahí es donde, entonces, le damos a Él, pero cuando llega la prueba, no, ya no quiero. Es que está muy feo, muy duro, muy complicado. No debe ser así, hermanos. Como les mencionaba al principio, entre mayor sea la presión que se le ejerce a una roca de carbono, mayor va a ser el brillo que se da a un diamante después de que el proceso es terminado. Entonces, las pruebas son eso. Entonces, nuestras dificultades son eso, las tribulaciones nos ayudan a ser tallados, a mejorar nuestro carácter y a mostrar más el amor de Dios sin la necesidad de ser agresivos para
con aquellas personas que no nos escuchan el Evangelio a la primera. Entonces, hay que empezar a buscar las formas. No es igual para todos. Al hermano Iván no le van a poder hablar de la misma forma del Evangelio que a Alex, porque su perspectiva de ver el mundo es distinta. Hay que saber cómo hablarle al hermano Iván, hay que saber cómo hablarle a Alex, porque tenemos que mostrar la bondad de Dios a todos y de todas las formas. Entonces no voy a llegar con Alex a decirle de una vez que se lea un libro. O el hermano Iván mostrándole cosas más didácticas, aunque después de un tiempo se podrá, hay que primero empezar a mostrarles por lo que ellos quieren, por su inclinación a ellos. Entonces, así es que vemos que tenemos un carácter fuerte, pero tal vez es por eso, porque no hemos sido tallados. Entonces, tenemos que saber que Jesucristo, que Dios no nos rechaza. Él nos llama, Él nos toma en sus manos y empieza a tallarnos, a pulirnos, empieza a mandarnos pruebas y tribulaciones, que aunque nosotros veamos algo feo, algo complicado, debemos saber que es para nuestro bien, es para perfeccionar nuestro carácter, nuestra mente. Entonces, hay que recordar que somos eso, una joya a punto de ser tallada, una joya que quiere ser perfeccionada. Y en las manos de Jesucristo vamos a hacer una joya de gran poder, una joya de gran poder y de gran valor que va a mostrar su luz, su brillo, todo su potencial a todo el mundo después de ser tallados. Entonces, hoy Jesús sigue buscando discípulos dispuestos a entregarle su corazón para que seamos tallados, seamos perfeccionados y mejorados para poder dar su evangelio al mundo. Amén.